Después de la peor tormenta del año, la marea escupió algo imposible sobre la playa, un huevo blanco, inexplicablemente entero. Lo que parecía un hallazgo extraño, se convirtió en una responsabilidad que uniría a una comunidad entera. Criar a ese pingüino fue solo el comienzo. Cuando la criatura creció y el mar llamó, la decisión de devolverlo a su hábitat sería más difícil de lo que nadie imaginó. La playa de Puerto Aurora amaneció destrozada por la tormenta. Ramas enredadas en las verjas, colchones arrastrados y un olor a sal y barro que se pegaba en la garganta. A primera hora tras la limpieza obligatoria, la familia Rojas salió en su camioneta a revisar la orilla. Estaba doña Marta, la madre, Luis, el padre, Camila, la hija mayor que estudiaba biología en la ciudad, y el pequeño Benjamín, de 7 años, que corría descalzo buscando conchas. El viento aún empujaba nubes bajas y el mar gruñía con un ritmo lento, como si el mundo tratado de recuperar el aliento. Benjamín gritó desde la arena: «¡Mamá, venid! ¡Miren esto!». Traía entre las manos un objeto más grande que una gaviota, una esfera blanca con la superficie mate pegada en la arena con pedazos de algas alrededor. Parecía una piedra redonda. Doña Marta se acercó, las uñas llenas de arena, y al tocarlo con la punta de los dedos sintió algo tibio. No era una piedra, era un huevo. «Debe de ser de algún ave marina grande», dijo Luis, que llevaba años pescando y conocía la costa. «Pero nunca he visto uno así en esta playa». Camila, que entre clases y exámenes había aprendido a identificar especies, frunció el ceño. Lo recogió con cuidado y al limpiar un trozo de lodo, vio la delgadez de la cáscara y una ligera motita oscura en un extremo. Su pulso se aceleró cuando, sin poderlo explicar, pensó en las imágenes de pingüinos en los documentales que había visto en la universidad. Los pingüinos no suelen dejar huevos en playas tibias como aquella, y sin embargo, la forma no coincidía con gaviotas ni con any otro pájaro local. Lo llevaron a casa en una caja cubierta con toallas. Doña Marta preparó una lámpara y una almohada improvisada. Camila consultó los apuntes en su móvil. «Puede haberse desprendido de una cueva o de una colonia cercana», murmuró. «La corriente lo trajo». No era la explicación perfecta, pero era la única plausible sin entrar en lo increíble. La primera noche fue de vigilia. Benjamín se sentó junto a la caja como un guardián y contó historias tontas al huevo para que el silencio no se hiciera pesado. Camila logró improvisar una pequeña incubadora con una lámpara regulable y un termómetro prestado. Mantuvieron la temperatura constante. Cada vez que el huevo crujía, le daban agua tibia con una jeringa. La rutina fue convirtiendo la casa en un refugio. Vecinos pasaban a traer pescado, algas para investigar y mantas viejas para mantener el calor. A los 7 días, el cascarón presentó una fisura pequeña. Camila llamó a su profesora por la noche y con voz emocionada y contenida explicó lo sucedido. La profesora les dijo que mantuvieran humedad y que, si se abría, lo llevaran a la mayor brevedad posible a alguien capacitado. Pero en Puerto Aurora, la distancia y el orgullo local marcan la diferencia. La familia decidió no entregar el huevo a nadie hasta ver si el polluelo salía con vida. Querían cuidar aquello que, de alguna manera, el mar les había confiado. La madrugada en que el cascarón terminó de abrirse, Benjamín vio la primera imagen que le cambiaría la vida. Un bulto húmedo y torpe, un piar débil que no parecía ni pájaro ni pez. Lo acostaron sobre una toalla limpia y Camila, con las manos temblando, secó su plumón oscuro y blanquecino. El animal aspiró el aire por primera vez, abrió un pico pequeño y miró al mundo con ojos que reflejaban la claridad de la nieve. Había nacido un pingüino y fue evidente que el nombre más justo sería Nieve. Los días que siguieron fueron una coreografía de ternura y aprender a sobrevivir. Nieve tenía instintos rápidos, buscaba el calor,
Anclaba su cabeza en la palma de Camila como si reconociera una presencia segura y enseguida desarrolló un apetito voraz por pescado blando. Camila improvisó una dieta de filetes triturados y agua salada diluida. Doña Marta le preparaba baños tibios en una palangana grande. Luis sacaba a la orilla el motor de la barca para conseguir pesca fresca. Los niños del barrio veían a Nieve por el cristal y no podían creerlo. Un pingüino en la casa de la esquina, en el pueblo donde la principal noticia era la pesca del día o la llegada de un barco. El vínculo fue inmediato. Benjamín no soltaba a Nieve. Le hablaba, le cantaba canciones tontas y se quedaba horas mirando cómo chapoteaba en su pequeña piscina improvisada. Los vecinos comenzaron a tener su propio apego. La señora Rosa traía leche de cabra para calentar la comida. El señor Héctor del taller construyó un cercado bateado con redes recicladas para asegurar el patio. La comunidad hacía turnos. Por las noches alguien velaba, porque se formó una creencia silenciosa de que lo que había nacido en su playa era una responsabilidad colectiva. Al cabo de semanas, Nieve dejó de ser ese polluelo indefenso. Su plumón se fue cambiando por un traje más definido, manchas negras en el dorso y un vientre blanco nacarado. Su andar, torpe al principio, empezó a tener el paso propio de los de su especie, un vaivén gracioso que hacía reír a los niños. Camila aprovechaba las noches para leer en voz alta, no tanto para instruir al pingüino, sino para mantener la sensación de hogar, mientras el animal se acurrucaba en la base de su cama como si entendiera el calor de las palabras. Sin embargo, la canción se fue mezclando con notas discordantes. Un técnico de la municipalidad, avisado por las redes sociales donde Camila había subido alguna foto inocente, se acercó con papeles y sonrisas oficiales. Había normativas que prohibían mantener fauna salvaje sin permiso. La familia se defendió con el argumento del rescate. «Lo encontramos, estaba a punto de morir», dijo Luis. Pero la ley no siempre escucha lo que late en los pechos. En la conversación asomó un matiz que preocupó a muchos. Mantener a Nieve en esa playa de clima templado no era sostenible para siempre. En algún momento deberían decidir qué hacer. Camila sentía en sus huesos lo que todos los del pueblo callaban. Nieve no era un símbolo de orgullo local, sino una criatura destinada a otro mundo. Mientras ese debate se encendía, Nieve empezó a dar muestras de un deseo que ningún documento podía ignorar. Se pasaba horas mirando hacia el mar. Cuando la familia lo sacaba a la playa para que tocara agua, sus aleteos eran más veloces, sus patitas se hundían con ansias. Un día, en un descuido, Nieve saltó por la verja y se internó en la orilla. La corriente, con su voz profunda, lo rozó y él pió como si recuperara algo viejo. Luis corrió mojado hasta la cintura y lo devolvió a casa. Pero las palabras se hicieron sitio para todos. Ya no podemos gobernar lo que es mar. La noticia del pingüino traspasó el pueblo. Llegaron curiosos en motos, fotógrafos aficionados y periodistas locales que querían la historia del milagro que la tormenta había dejado. La familia rindió visitas, dio entrevistas, y la venta de pescado del señor Héctor incluso tuvo un repunte por la gente que venía a ver a Nieve. Hubo preguntas buenas. ¿Cómo lo habían alimentado? ¿Qué cuidados brindaban? Y hubo otros motivados por la posibilidad de lucro. Una mañana llegó un hombre con traje informal, un cuaderno y ojos calculadores que pedía ver al animal. Dijo ser representante de un acuario de entretenimiento educativo. El ofrecimiento fue directo y ruidoso. Dinero a cambio de un acuerdo que beneficiaría a todos. La idea de un trato así abrió heridas. Unos lo vieron como oportunidad, la posibilidad de que el pueblo recibiera fondos y mejoras. Otros, entre ellos Camila, sintieron un frío interior. ¿Vender a Nieve para atraer turistas? Hubo noches de discusiones largas alrededor de la mesa.
La abuela Marta lloraba en silencio. Luis renegaba de quienes proponían soluciones rápidas. Al final, la familia decidió que no vendería al animal a nadie. Lo que amas no se convierte en mercancía. Eso quedaba claro entre ellos, pero no todos en el pueblo pensaban igual. Surgieron miradas frías, murmullos y el tenue rumor de que mantener a Nieve allí era un riesgo legal y sanitario. En medio de esas tensiones, algo más delicado ocurrió. Nieve, que ya sabía nadar en su pequeña piscina, mostró una habilidad inesperada cuando le dieron la oportunidad de ir mar adentro con supervisión. Allí, en una jornada clara durante la tarde, se lanzó a una pequeña rompiente con más decisión de la esperada. Las olas lo empujaron, lo giraron, y por un segundo el mundo pareció girar con él. Regresó, jadeando, pero con el brillo en los ojos que confirma una verdad. No hay teatro humano que reemplace la inmensa crónica del mar. Fue entonces cuando la familia tomó la decisión más grande. Planearían devolver a Nieve a la costa austral, donde su especie anida. Camila trabajó con mapas. Habló con un viejo amigo de la facultad que recomendó una zona de colonias de pingüinos en el sur. No tan lejos, pero lo bastante remoto. Prepararon todo en secreto para evitar la presión de quienes querían lucrar. Íbamos a hacerlo con respeto. Buscaban su hogar, no un zoológico. Se organizó el viaje. Un viejo remolque para el transporte, una caja amplia y acolchada, comida para el camino y, sobre todo, plan B ante cualquier contratiempo. El día de la partida fue de una mezcla rara: orgullo, nostalgia y miedo. Los niños del barrio se acercaron a despedirse. La abuela tejió una pequeña bufanda como si eso pudiera abrigar el corazón del animal, y Camila le habló a Nieve como si entendiera italiano y castellano al mismo tiempo. El plan era simple pero frágil: cruzar la península, tomar la barca que los llevaría a un punto cercano a la colonia, y soltar al animal en una cala tranquila durante el amanecer, cuando los padres de los polluelos salen a pescar y la costa está más despejada. Subieron a la camioneta cuando la noche aún era un parche oscuro. El aire olía a sal y a cambios. Nieve, dentro de su caja, emitía chillidos suaves que a más de uno le cortaron la respiración. Camila adelantó. «Pronto estarás en tu casa», musitó, y Benjamín apretó la mano de su madre como quien recita una oración. El viaje fue largo. La carretera se cerró a tramos por la bruma y la lluvia intermitente. El remolque chirrió en las curvas y la ciudad quedó atrás, y con ella la idea de que lo humano puede contener el instinto del mar para siempre. Llegó el amanecer, y al descender del vehículo en la playa elegida, todo parecía alinearse según los deseos. La marea era baja, el viento soplaba de costado y ninguna embarcación se apreciaba en el horizonte. La familia desató la caja y la depositó sobre la arena fría. Camila, con la voz temblorosa, abrió la tapa. Nieve asomó la cabeza, olfateó el aire y dio un chirrido que parecía un saludo. Lo soltaron con cuidado, y entonces, en el instante en que la naturaleza y la decisión humana se tocaban, ocurrió algo que nadie vio venir. Desde la línea de árboles que bordeaba la playa surgió una figura sombría, ágil y decidida. Un vehículo pequeño se deslizó silencioso por la grava, y antes de que se pudiera reaccionar, hombres de manos rápidas y rostros cubiertos se abalanzaron sobre la caja. Fue un movimiento preciso, producto de la experiencia de quien sabe cómo tomar lo que desea sin que haya tiempo para gritos. Un golpe seco, una lucha breve, y la caja fue cerrada. ¡Alto!, gritó Luis, pero su voz se perdió ante la eficiencia de los hombres. En cuestión de segundos, abrieron la caja, ataron a Nieve y lo subieron al vehículo con la violencia de quien arranca un fruto maduro. Camila corrió, tropezó y una mano la empujó.
Benjamín quedó inmóvil, con los ojos del tamaño de monedas, sin entender cómo se habían quebrado los planes. Los hombres arrancaron la camioneta y desaparecieron por la ruta polvorienta como si fueran sombras robadas de una mala película. Quedaron allí la playa, la caja vacía, la huella de neumáticos y un grito ahogado que nadie pudo ordenar. La familia, paralizada por la furia y el miedo, comprendió que ahora la historia era otra. Nieve ya no estaba en sus manos, y lo que parecía una despedida pacífica se había convertido en un secuestro. Entre la arena quedaron los pedazos de una campaña de amor, y la certeza brutal de que para recuperar lo que es de la selva, ahora tendrían que enfrentarse a redes humanas que trafican vidas. Mientras el viento limpiaba la playa de la huella de la pelea, Camila levantó la vista con la resolución que nace cuando las pequeñas vidas se vuelven una causa mayor. Respiró profundo, apretó la mano de Benjamín y dijo con voz firme: «Lo vamos a encontrar». El pingüino de 3 meses, pequeño con el plumón aún a medio cambiar y la curiosidad intacta, quedó en el centro de una historia que ya no era solo de una familia, era la grieta entre la ternura y la codicia. Tras el secuestro, su imagen en la foto que mostraron Camila y Luis pasó de ser la prueba de una pérdida a la chispa que encendió una red de gente decidida a recuperarlo. Fue Elías quien la mañana del accidente del camión lo encontró entre cajas y barro. Un joven de manos largas que trabajaba en un refugio animal y que sin más vio en esos ojos pequeños un deber imposible de ignorar. Lo envolvió en su chaqueta, lo llevó al refugio y avisó a Camila con la voz temblorosa: «Está aquí, vive, lo saqué del camión». A partir de ese momento, la historia se multiplicó. La familia Rojas coordinó con Elías cada paso. La abuela Marta pasó noches en vela contestando llamadas de vecinos y periodistas. Benjamín llevó una bufanda que Nieve había usado la primera semana y la dejó en la mesa del refugio como si fuera un amuleto. Camila habló con la policía, con ONG de conservación y con un biólogo llamado Dr. Morales, que había estudiado aves marinas durante décadas y que se conmovió al ver las fotos del polluelo. Morales habló claro. Un pingüino de 3 meses puede sobrevivir en cautiverio temporalmente, pero su verdadero hábitat es el sur. Hay que evaluarlo, alimentarlo bien y preparar un traslado serio, y hay que romper esa red de tráfico. No pueden vender vidas. Mientras tanto, la investigación para desmantelar a los traficantes se fue armando con piezas pequeñas pero importantes. El estibador que vio la furgoneta en el puerto, el taxista que describió a un hombre con acento extraño, la cámara mal colocada en el muelle que tomó el número parcial de la placa. La policía, aunque con recursos limitados, comenzó a atar cabos. Pero el tiempo corría a favor de los que comercian con animales. Cada hora que pasaba sin Nieve vigilado era una hora que lo acercaba a un comprador desconocido. En el refugio, Nieve recibió cuidados intensivos. Elías y una veterinaria llamada Marina trabajaron turnos para estabilizarlo. Rehidratación, control de parásitos, recuperación de plumón con baños templados y comida rica en proteínas. Lo primero que notaron fue la mirada. El pingüino reconocía voces, se calmaba con el murmullo de Elías y se agitaba cuando escuchaba motores cercanos. Marina dejó un registro médico detallado: peso, temperatura, respuesta al alimento, reflejos de nado. Tiene buen estado general para lo que ha pasado, anotó, pero su músculo natatorio está débil, habrá que rehabilitarlo. Las semanas siguientes fueron una carrera doble. Por un lado, la operación policial para seguir la pista del cargamento. Por otro, la rehabilitación de Nieve. La comunidad de Puerto Aurora empujó. Se organizó un crowdfunding modesto
para sufragar gastos veterinarios. Los pescadores donaron captura y cada familia aportó mantas y cajas. Todos tenían un papel. Algunos vigilaban el muelle, otros llevaban víveres al refugio, y los jóvenes del pueblo pegaron carteles con la cara del pingüino y un número de contacto. La pequeña campaña en redes logró lo que parecía imposible. La foto de Nieve envuelta en la chaqueta de Elías dio la vuelta y llegó a gente de otros puertos de investigadores, y a un viejo contacto del doctor Morales, que les dijo: «Si lo traéis al sur, puedo incluirlo en la próxima campaña de investigación, pero necesitan un plan serio». El plan se trazó en noches largas, con mapas sobre la mesa y conversaciones con la Guardia Costera. El objetivo no era solo devolver a Nieve, también era asegurarse de que el traslado fuera seguro y de que la ruta quedara fuera del alcance de traficantes. Un barco pequeño de investigadores, con un equipo de manejo de fauna, ofreció un lugar en su próxima salida. Ellos podían garantizar un transporte profesional hasta la colonia. Pero antes había que estar listos. Nieve debía recuperar fuerza. La fisioterapia acuática fue parte de la rutina. Durante horas, supervisado por Marina, nadó en tanques con corrientes suaves para fortalecer alas y patas. Aprendió a sumergirse y a recomponer las respiraciones largas. En días nublados, Elías le cantaba canciones que la familia Rojas solía tararear, y el pingüino giraba la cabeza como si reconociera memorias arrancadas. Mientras tanto, la policía logró interceptar una llamada. Clientes potenciales preguntaban por un ejemplar raro que sería embarcado hacia el norte. Con esa pista, organizaron un operativo conjunto con la Guardia Portuaria. La noche antes de la salida prevista del cargamento, un equipo se posicionó en los contenedores. Entre cajas descubrieron jaulas improvisadas, algunos animales en mal estado y, con suerte, una nota que los conduciría a una nave que frecuentemente hacía viajes cortos. El golpe fue mayor de lo previsto. Detuvieron a varios intermediarios y confiscaron cargamentos. Nadie pensó en Nieve hasta que un rastro digital, un mensaje de texto interceptado, mostró un pago con la fecha exacta en que aquella furgoneta había partido de la playa. Las piezas comenzaron a encajar. Pero el rescate real tuvo un giro inesperado. Un grupo de los delincuentes, al verse cercados, decidió mover a los animales por carretera a un punto más seguro, lejos del puerto. Uno de los transportes pasó cerca de la autopista de la península con rumbo desconocido. Camila y Elías, con la ayuda de voluntarios, siguieron la pista hasta una vieja nave industrial, donde la furgoneta se detuvo. Allí, entre sombras y cajas abiertas, apareció Nieve, nervioso pero vivo, atado en una jaula. La escena fue tensa. Jóvenes enfrentándose a hombres armados es algo que nadie quiere recrear. Pero la comunidad había aprendido a no quedarse inmóvil. Llamaron a la policía y en el forcejeo que vino después, el eco de sirenas y gritos terminó con la detención de varios sujetos. Nieve fue liberado entre lágrimas y abrazos. Quien lo encontró primero fue Benjamín, que había querido estar en la operación a toda costa. Se abrazaron como si recuperaran no solo a un pingüino, sino a una parte de su infancia. Con el animal a salvo y las redes en proceso de ser desarticuladas, llegó la hora del viaje hacia el sur. La salida fue planificada con precisión. Veterinarios, biólogos y un equipo del Instituto de Conservación coordinaron la logística. El contenedor de transporte estaba climatizado. Nieve viajaría en compañía de un técnico que lo alimentaría y monitorearía cada hora. Elías, con un nudo en la garganta, subió a la balsa científica al lado de Camila. No fue un trayecto sencillo. El mar se mostró impaciente, derramando olas que azotaban la embarcación y poniendo a prueba la destreza de la tripulación.
Hubo un momento de verdadero suspense cuando, a mitad del cruce, una tromba marina se acercó. El barco maniobró con habilidad, la cubierta se inundó de sal y todo el mundo contuvo la respiración. Nieve, dentro de su caja segura, emitió unos graznidos agudos y Camila, temblando, le habló como si la voz pudiera atravesar la lona y darle calma. El viaje continuó y al amanecer, una lengua de hielo apareció en el horizonte. La costa austral los esperaba con su blanco inmenso. El equipo descendió con cuidado. La puesta en tierra fue delicada porque los pingüinos de la colonia alertaron con sus llamados. El encargado del programa regional les mostró un recodo tranquilo, una playa donde los adultos tendían a llevar a polluelos ocasionales. Allí, tras un protocolo de cuarentena necesario para evitar contagios entre poblaciones, abrieron la caja. Nieve, al principio tímido, dio algunos pasos vacilantes sobre la arena helada. El viento era cortante, pero al contacto con esa costa, algo en él pareció encenderse. Su pecho se elevó con fuerza, sus ojos brillaron y lanzó un llamado corto que respondió otro a la distancia. Los técnicos observaron con silencio respetuoso. El proceso de reinserción no es siempre inmediato. Algunos animales regresan sin problemas, otros tardan en integrarse. En el caso de Nieve, ocurrió algo más bello de lo esperado. Un grupo de adultos no tardó en acercarse. Olfatearon, empujaron con picos y cada interacción fue una pequeña aprobación. Al segundo día, Nieve se internó un poco más y, esta vez, ya no volvió la mirada hacia la embarcación que lo había traído. Había encontrado su lugar. La despedida fue larga. Camila, Elías, Luis, Marta y Benjamín se sentaron en silencio sobre la grava helada mientras veían a Nieve mezclarse entre los suyos. Había lágrimas, sí, pero también una calma profunda. Lo que empezó como un rescate doméstico había terminado en una acción colectiva que unió pueblo, refugio, investigadores y autoridades. La lección no era solo que habían recuperado a un animal, sino que habían demostrado que la gente puede cambiar el destino de una vida cuando se organiza y actúa con corazón y criterio. De regreso en Puerto Aurora, las cosas no fueron exactamente las mismas. La historia de Nieve amplió conversaciones. Se crearon mesas de trabajo para evitar el tráfico de fauna. Se pidió la creación de un puesto de guardacostas y el refugio de Elías consiguió más voluntarios. Camila volvió a sus estudios con la convicción de convertir su experiencia en investigación práctica. Benjamín dejó de imaginar un peluche que pudiera reemplazar a Nieve y empezó a participar en actividades de conservación. La abuela Marta tejió una bufanda que ahora sí guardó como recuerdo de una decisión que les costó amor. Y en una mañana clara, un año después, mientras el pueblo quitaba redes arrastradas por otra tormenta, llegó un mensaje. El doctor Morales envió fotos y un video donde se veía a un pingüino conocido por su pequeño plumón blanco, nadando con soltura entre la colonia. En el mensaje, una nota breve decía: «Nieve está bien, se le ve fuerte, nos recuerda la razón por la que cuidamos la costa». Camila, al ver las imágenes, sonrió y guardó silencio un momento. Después, con voz suave, dijo a su familia: «Lo hicimos bien, lo dejamos ser». Al final, la historia no cerró con una moraleja punzante ni con sentencia, sino con una verdad sencilla. Cuando cuidamos, no poseemos. Cuando amamos, dejamos libres. Puerto Aurora aprendió que la ternura sin reflexión puede exponer, pero la ternura con acción puede reparar. Y en el murmullo del mar, entre la espuma y las rocas, quedó la promesa silenciosa de un pueblo que supo convertir un hallazgo imposible en un compromiso real.